América tiene una deuda de 36 billones de dólares. Es una cifra tan grande que es casi imposible de comprender, pero sigue siendo dinero que se le debe a alguien. Pero, ¿de quién? A menudo se señala a China como el mayor prestamista. Y en efecto posee alrededor de 750.000 millones de esa deuda. Pero aquí está el asunto. China también se está ahogando en su propia deuda. De hecho, debe más de 18 billones de dólares y aumentando. Entonces, ¿quién tiene su deuda? Gran parte está en manos de bancos chinos. Pero esos mismos bancos también poseen deuda de Estados Unidos. Y los bancos estadounidenses, ellos tienen deuda de China, de Europa y de casi todos los demás. Y si eso suena confuso, es porque lo es. Cuanto más profundo se investiga, más enredado se vuelve todo. Todos los países están pidiendo prestado. Todos los países están prestando. Y de alguna manera, el mundo ahora tiene una deuda de 300 billones de dólares, el triple del tamaño de la economía global actual. Pero si el mundo tiene tanta deuda, ¿a quién se le debe todo ese dinero? Es una pregunta muy simple pero con una respuesta sorprendentemente complicada. No es solo un truco contable raro, sino una pista de que algo mucho más profundo está ocurriendo bajo la superficie. Econo Explosion. La respuesta revela cómo el mundo moderno no está construido sobre la estabilidad. Está construido sobre el movimiento, sobre un ciclo interminable de préstamos, créditos y reinversiones. Esta es la historia de cómo la deuda global se convirtió en el motor del mundo moderno. ¿Y qué pasaría si la gente realmente dejara de prestar? La deuda puede sonar como un problema moderno, solo un número grande y aterrador en una hoja de cálculo del gobierno. Pero en realidad, es una de las ideas más antiguas de la historia humana. Mucho antes de los bancos, antes de las monedas o del dinero en papel, la deuda era simplemente una promesa. Imagina que le prestas a tu vecino una bolsa de grano en primavera. Cuando llegue la cosecha, te la devuelve, tal vez con un poco más como agradecimiento. Sin tasas de interés, sin contratos complicados, solo confianza. Porque durante miles de años, los humanos entendieron un concepto simple. A veces necesitas algo de inmediato, pero solo puedes pagarlo después. Eso es todo lo que realmente es la deuda en su esencia. Pedirle prestado al mañana para resolver un problema hoy en día. Con el tiempo, los préstamos personales simples evolucionaron hacia algo mucho más grande. Los reyes querían castillos. Los imperios necesitaban barcos y cañones. Pero ningún prestamista individual podía cubrir el costo. En el siglo XVII, Inglaterra enfrentó exactamente este problema. El rey Carlos II se preparaba para la guerra contra los holandeses, pero el tesoro estaba vacío y los nobles se negaban a prestar. Así que intentaron algo nuevo. Vendieron piezas de deuda al público. A cambio de dinero, los ciudadanos recibían una promesa escrita de reembolso con intereses. Un bono. Era simple, pero lo cambió todo. Los estados ahora podían recaudar enormes sumas de dinero sin aumentar los impuestos ni vaciar sus arcas. Y para el siglo XX, los bonos se volvieron globales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial impulsaron a los países a pedir préstamos a una escala sin precedentes. No solo para luchar, sino para reconstruir. Luego, en 1944, el acuerdo de Bretton Woods convirtió al dólar estadounidense en el centro del sistema financiero global. Todo corría en dirección al dólar. Y el dólar estaba atado al oro. Pero el mundo necesitaba reconstrucción y cambios. Y en 1971, se tuvo que romper esa línea. Ahora el dólar se cuidaba solo, sin respaldo de nada. Entonces, para 1980 la deuda mundial se disparó. Los países descubrieron que no solo servía en tiempos de guerra, también podía impulsar el crecimiento económico. Y así lo hicieron. Para construir escuelas, reparar carreteras e incluso sacar a la economía de una recesión. La deuda se convirtió en el motor del progreso, tanto para los países del primer mundo como del tercero. Y con el tiempo dejó de ser un último recurso y se volvió la norma. Hoy en día la deuda es cómo se construyen las cosas, cómo se manejan las crisis y cómo se cumplen las promesas. ¿El resultado? Una montaña de deuda global que ahora supera los 300 billones de dólares, más de 3 veces el valor de todo lo que el mundo produce en un año. Entonces, si todos los países están pidiendo prestado, ¿de quién están pidiendo prestado? Y si todos deben dinero, ¿quién lo está cobrando? Cuando hablamos de la deuda nacional, es fácil imaginar a una figura sombría, poderosa, que maneja los hilos y tiene todo el dinero. Pero no funciona así, porque la deuda moderna no se mueve en líneas rectas como estamos acostumbrados, se mueve en círculos. Muchos países se prestan a sí mismos. Así es como funciona. Sabemos que los gobiernos piden dinero prestado emitiendo bonos y prometiendo devolverlo con intereses, exactamente igual que cuando pides dinero prestado a un banco.
Entonces, ¿quién compra esos bonos del gobierno? Bueno, lo más probable es que tú. Cuando depositas dinero en el banco, no se queda simplemente ahí en una bóveda. Los bancos ponen ese dinero a trabajar tratando de hacerlo crecer para poder devolverte algo en forma de interés, lo cual hacen prestando, invirtiendo y por supuesto comprando bonos. Actualmente los bancos comerciales en Estados Unidos poseen casi 1,8 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, el triple del PBI total de países como Brasil o Canadá. Por supuesto, el gobierno puede seguir cambiando la tasa de interés para ayudar a manejar la economía. Y en la década de 1980, los rendimientos superaron el 15% mientras el gobierno intentaba reducir la alta inflación. Durante la recuperación por el COVID en 2020, bajaron por debajo del 1% para fomentar el gasto. Pero cada vez que compras un bono, la tasa queda fija hasta que te devuelven el dinero. Así que lo que haga el gobierno después no es tu problema. Así que, por supuesto, no son solo los bancos los que compran bonos. Cualquiera que tenga una gran cantidad de dinero también lo hace. Fondos de pensión, compañías de seguros, firmas de inversión, todos hacen lo mismo. Compran bonos y ganan intereses. En 2024, los fondos de pensión de Estados Unidos invirtieron una cuarta parte de todo su dinero en bonos. Y en el caso de las compañías de seguros, ese número fue aún mayor. Más del 60% de sus activos estaban colocados en bonos, usándolos como una forma confiable de hacer crecer sus fondos mientras mantienen bajo el riesgo. Esto crea una especie de red oculta donde los ahorros de las personas se convierten en dinero prestado para el gobierno. Así que, aunque pueda sonar extraño que Estados Unidos se preste a sí mismo, en realidad es solo dinero que fluye desde partes del país donde está inactivo hacia partes donde se necesita y se está gastando. Pero piensa que eso se extiende por otros países. Alrededor del 30% de la deuda de Estados Unidos está en manos extranjeras, porque al igual que los bancos o fondos de pensión estadounidenses,